Saludos amigos de YouTube. En el match por el tercer lugar, Timur Radjabov y Jan Nepomniachtchi se encontraban empatados, ya que en su primer set de este match habían quedado 2-2, y en este segundo y último set, quien sacara 2,5 de las 4 partidas que estaban programadas se llevaría ese tercer lugar por ahí. La partida que vamos a ver a continuación es la primera de las 4. Nepo de blancas, Radjabov de negras. El ritmo de juego es 15+10. Y vamos a ver qué pasó. Abre con B3 aquí Nepo. Y B6, ¿no? Ya tenemos ahí una apertura asimétrica un tanto irregular. B3 y B6. E4. Alfil B7, le toca el peón ahora. Y caballo C3 simplemente lo defiende. Opta por G6 aquí Radjabov. Y parece que vamos a tener una apertura completamente irregular, ¿no? Prácticamente vamos a estar jugando aquí ajedrez 960 porque van a ser una posición sin teoría casi en la jugada 5 o 6 prácticamente. Alfil B2 y alfil G7. D4 de Nepo. Y atrás de 4, de acuerdo a mi base de datos, es una novedad teórica. Nunca antes se había jugado esta posición. E6, H4, intenta por ahí meter un H5. Así que H6 para contra H5 jugar un G5 y mantener la posición cerrada. Caballo G2 y D6. Dama de 2, ya se prepara para enrocar largo por ahí, da paso a su rey. Caballo de 7 y vemos que Radjabov claramente busca jugar la apertura hipopótamo, donde se ponen los caballos en D7, el otro se pone en E7, los alfiles se fianchetan y se juega A6 y H6, ¿no? Por ahí busca esta apertura irregular. Radjabov ya enroque largo y caballo de 7. Rey B1 y A6, ahora sí ha completado la estructura hipopótamo, así es como se le conoce a esta estructura. Por ahí Radjabov H5 y G5, como les digo, ¿no? Esa es la idea, siempre cerrar. G3 ya prepara para el desarrollo del alfil por G2 o quizás también por H3, ¿no? Vemos que de momento el caballo en E2 bloquea el desarrollo natural del alfil por esta diagonal. B5 y alfil G2, ya saca su alfil. B4, intenta echar por ahí ese caballo. Y caballo A4 simplemente. A5, ya sostiene su peón en B4. Y aquí F4, buena jugada de Nepo, que está metiendo presión contra el peón en G5. Opta por caballo C8 aquí Radjabov para defender su peón en G5. Vemos que en caso de F por G, H por G, ya su dama se une a la defensa del peón en G5. D5 de Nepo busca abrir la posición. Vemos que el rey de Radjabov todavía se encuentra en el centro, por lo que es importante y bastante peligroso para las negras mantener su rey si el centro se abre. Además ofrece el cambio de alfiles y vemos que en caso de que se enrocara corto aquí Radjabov, pues ya eliminaría uno de los defensores más importantes que tendría ahí el negro. Alfil por B2, caballo por B2 y E5. Vemos que una vez que cambia ese alfil negro, busca poner la mayoría de sus peones en casillas negras para parchar todas esas debilidades, ese complejo de casillas negras con sus propios peones, ¿no? Defender esas casillas por ahí. Alfil H3 busca quizás en algún momento comer en D7 y tras F por E5 pues el caballo ya no podría recapturar en E5, ¿no? Vemos que un caballo en E5 estaría bastante bien aquí para el negro. Caballo B6 y caballo D3 incrementa un poco más la presión sobre E5. Dama E7 intenta sostener ese peón en E5 y también quizás pueda enrocarse largo en algún momento, ¿no? Se mantiene flexible con el rey. Con este dama E7 ya puede enrocarse tanto largo como corto. F por E5 y D por E5. Hace torre F1 Nepo y ahora sí ya se enroca corto aquí Radjabov. Alfil por D7, caballo por D7. Se me había olvidado activar la barrita de
indicadora, ¿no? Aquí de la evaluación. Perdón. G4 y alfil C8. Caballo G3 le busca la casilla en F5, así que caballo C5 abre el alfil para que cuando el caballo venga F5 poder capturar simplemente, ¿no? Además también busca ya el cambio de este caballo en D3. Caballo por y dama por. Opta por torre F6 que le mete presión sobre el peón en H6. Rey G7 defiende su peón en H6 y también mete presión sobre la torre. Torre F1 defiende la torre. Y A4 ya empieza por ahí también Radjabov con bastante peligro, ¿no? Vemos que la dama pudiera venir a A5 y en combinación con la torre, si se abre la columna A, va a ser muy peligroso para el rey de Nepo. Torre C6 intenta por ahí echar esa dama y quizás doblar las torres en sexta, ¿no? Interesante. Dama 7 ya se viene por aquí el A por B3, ¿no? Y están entrando las dos piezas a través de la columna A. Así que buena jugada aquí de Nepo. Dama F2 le busca el cambio de damas y también busca la entrada en F6, ¿no? Así que prácticamente hay que cambiar ya damas. Si no quieres que te entren en F6, después seguido por dama por H6, ¿no? Que es muy peligroso para el negro. Radjabov cambia. Torre por. Y aquí quizás ya comete el error decisivo con torre A7. Tras torre por F2 era ya necesario comer en G4. Aquí el blanco podría comer en C7 y después luchar por el control de la columna C con torre C8, torre por y jugar esta posición, ¿no? Donde el negro por ahí está bastante activo y sobre todo pues el blanco no logra tanta actividad como vamos a ver en la partida. Tras torre A7, Nepo de inmediato juega caballo F5, bloquea ese alfil, ya evita que se coman ese peón en G4, alfil por, torre por, y ahora vemos que está tocando por aquí en E5 y además se viene un torre F6 que estaría metiendo mucha presión sobre ese peón en H6. F6, por ahí, de Radjabov, que quizás sea un pequeño error. Tras torre por F5 podía haber comido en B3, ahora se amenaza a comer aquí con jaque, apoyado por la torre. Y tras C por B3, jugar algo como torre 8, manteniendo ese peón defendido. Y en caso de torre C4, que parece que ese peón en B4 se cae, ¿no? Ya que contra C5 podemos comer al paso y sigue colgando el peón. Tendría aquí el negro la fuerte jugada, torre E8, donde es verdad que el blanco sigue teniendo una ventaja, pero por lo menos Radjabov tendría un poco de actividad en esta posición. Opta por F6. Y ya queda completamente pasivo aquí el negro tras la jugada B por A4. Vemos que en caso de torre por A4, pues se te cae por aquí el peón en C7, ¿no? Por eso torre F7 de Radjabov, para que una vez que ya está defendido este peón en C7, ahora sí pueda comer en A4. Pero Nepo aprovecha este tiempo y hace la jugada torre C4. Ahora le mete presión sobre B4, torre por A4 y aquí torre F3. De inmediato se da cuenta que su torre en F5 ya no tiene ningún sentido. Vemos que está chocando contra este peón en F6 que nunca se va a caer. Así que viene a atacar la otra debilidad aquí de Radjabov, que es el peón en B4. Torre A3 de Radjabov y aquí con toda la calma le mete torre B3 ya a Nepomniachtchi. Ahora el peón en B4 está colgando. En caso de torre por, simplemente comemos de peón, se caería el peón en B4 y ya se termina la partida. Incluso creo que hasta C por B es mejor, ¿no? Para tener dos peones pasados en A y en B. Tras torre 3 simplemente se rinde Teimur Radjabov. Y es que va a quedar con bastantes peones de más aquí en Nepomniachtchi. Además quedaría prácticamente con dos peones pasados, ¿no? Como les digo, tras torre por C por B. Queda con dos peones pasados por ahí. Y es muy peligroso, ¿no? Vemos que la torre en F7 está completamente inactiva. Y pues al final Nepo termina derrotando a Teimur Radjabov 2,5 a 1,5, por lo que se lleva este tercer lugar, ¿no? Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.